Hola, soy Mónica Grosoni, psicóloga y guía en procesos de transformación interior. Hoy quiero hablarte de algo muy profundo y muy urgente. La tarea de, o sea, ¿qué está pasando con esta crisis social, con esta crisis política, cultural, económica, a todos los niveles, con estas crisis que estamos viviendo ahora? Y vamos a verlo como una llamada a integrar la sombra de nuestra sociedad. ¿Cómo está reflejando toda esta crisis una sombra del inconsciente colectivo? Entonces, permíteme que hoy voy a utilizar a Carl Gustav Jung como el hilo conductor porque nos permite explicar muy bien, aunque no nos pueda dar muchas más soluciones, pero me permite crear un marco. Es posible que lo hayas sentido, que tengas, que vivas en entornos en donde la gente está muy polarizada, haya tensiones en el trabajo, haya conflictos que parecen surgir como champiñones, abres la televisión, ves que la realidad, la actualidad social, política, económica es un caos, es caótico. Hay decisiones que pesan más de lo habitual. Bueno, todo esto es parte de la sombra colectiva que nos está pidiendo atención. Oye, mírame porque tenemos que trabajar esto. En definitiva, la idea de hoy es que las crisis sociales, políticas, culturales, económicas, no son casualidad, no es una cosa que haya salido de la nada, sino que son un espejo de lo que aún no hemos integrado como sociedad, ni a nivel individuo ni a nivel colectivo. Y hoy vamos a explorar cómo este proceso de individuación se refleja en la sociedad y afecta a nuestro cuerpo también, al cuerpo colectivo, al cuerpo social, a nuestras emociones. O sea, tiene un impacto interno, pero también tiene un eco externo. Aquí voy a abrir mucho, digamos, todo campo, este impacto externo, vamos a ir desgranándola. A ver, para que lo tengas claro tú, si acabas de empezar si has cogido este vídeo por primera vez, la individuación es un proceso de volver a ser uno mismo, de quitarse capas y capas de condicionamientos sociales, de condicionamientos religiosos, de condicionamientos familiares, mandatos familiares, creencias y cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Es como roles sociales también, ¿vale? Y todo esto son circunstancias sociales que se han ido incorporando para crear cultura, para crear unos mecanismos sociales para vivir, ¿vale? Pero precisamente no, muchas veces no nos ayudan, sino que nos devoran. Bueno, entonces, esto no estamos hablando de una teoría, de una filosofía, sino de algo muy real, algo que es un proceso vivencial, es un proceso que también se encarna en lo físico, en lo corporal de nosotros, ¿vale? Ahí muchas veces nos está haciendo un llamado de atención también, siempre yo hago un análisis psicológico y un análisis corporal. Bueno, nuestra sociedad tiene también una parte física en los medios materiales, en la economía, en las finanzas y en nuestros cuerpos físicos, en nuestra salud a nivel como colectivo. Bueno, entonces estamos hablando de estrés, estamos hablando de una serie de cosas. Bien, Jung lo describió como un proceso un poquito largo, a veces bueno, desde ya te digo que va a ser incómodo, está siendo incómodo, a veces doloroso, irritante, pero que requiere mirar todo esto que estamos reprimiendo, que no estamos dándole atención y asumir esta sombra y reconciliar los opuestos dentro de nosotros. Y así podemos emerger como una sociedad y como un individuo mucho más integrado, mucho más coherente y mucho más de una pieza, mucho más consciente. Bueno, cuando hablamos de la crisis social, política y cultural del siglo XXI, estamos intentando poner un paralelismo entre la realidad que ocurre a un individuo, pues todas esas crisis, todos esos síntomas que va teniendo y una serie de síntomas que tenemos sociales. Por ejemplo, ¿qué significa la polarización política y social? Pues que esos individuos que constituyen esos grupos tienen una incapacidad general de integrar las diferencias, las cosas que son completamente distintas. ¿Qué significa la agitación cultural a nivel social? Pues que la sombra está ahí presente y dentro de cada uno de esos individuos la seguimos negando. ¿Qué significa a nivel colectivo las crisis económicas? Pues que hay de unos desequilibrios bastante importantes entre valores y prioridades. Y esto es lo que Jung llamaría la manifestación de la sombra colectiva. Lo que vivimos como caos, como tensión o fragmentación, no es un mero accidente, es la llamada de la sombra de nuestra sociedad a la integración. Así que cada conflicto político, cada división cultural, cada estrés económico nos está mostrando que aún no hemos conciliado esta sombra nuestra, en la sociedad, ¿vale? Como humanidad.
¿vale? Bien, es decir, la sombra aparece cuando una sociedad ya no puede reconocerse a sí misma. Acabo de leer un periódico y estoy escuchando a un norteamericano decir, no reconozco a esta sociedad, ¿vale? No se manifiesta primero como ideas, sino como síntomas. Igual que en el individuo, lo reprimido no desaparece porque lo miremos, lo pongamos debajo de la alfombra, sino se expresa a través de crisis, de polarización interna, en este caso social y colectiva, compulsiones y figuras infladas, líderes inflados. Voy a desgranar esto capa a capa para que veas con claridad, tanto clínica como simbólica. ¿Qué hay en la sombra? Bueno, por si no te has visto otros vídeos míos, existen polos opuestos aparentemente reconciliables. Y aquí te voy a proponer unos 10. Existe el consciente versus el inconsciente, ¿vale? El yo ideal, lo que idealizamos, ¿no? Cuando ves las películas de Hollywood, pues hay muchos tiparracos estupendos y tipas estupendas, idealizaciones, versus a lo real. Tercero, el binomio, la persona y la sombra. Es decir, mi sombra, todas estas cosas que no conozco, que no quiero identificarme con ellas, versus quien yo soy realmente. Cuarto, lo masculino contra lo femenino, estos opuestos, ¿no? Eh, el logos versus el eros, ¿vale? La palabra, el discurso frente a la pulsión realmente de vital. El orden frente al caos, el espíritu frente al cuerpo, el amor frente al poder, el bien frente al mal y el individuo frente al colectivo. De este último, aquí me voy a parar un poquito, porque la idea es que cuando el individuo abdica de sí mismo, o sea, cede el control a alguien que tome las decisiones, entonces la sombra se colectiviza. Surge la polarización, surgen los fanatismos, surgen los líderes arquetípicos inflados, los líderes egoicos, ¿no? ¿Vale? Y toda esta gente que en la historia de la Segunda Guerra Mundial y en otros imperios que han caído precisamente por esto. ¿La tarea cuál es? Pues es armonizar estos polos opuestos. ¿Y cómo se hace esto? Mediante el proceso que Jung denomina la individuación, que es el proceso de ir desidentificándonos con estos arquetipos y de ir retirando estas capas y capas. ¿Vale? Hoy no vamos a ocuparnos de este proceso de individuación individual, que ya bastante caña le meto habitualmente porque me dedico a eso, sino a explorar cómo se manifiesta la sombra en esta sociedad y qué podríamos hacer para arreglarlo, ¿no? Para integrarlo. A ver, ¿cómo se manifiesta la sombra colectiva? Bueno, aquí te voy a dar 10 puntos. Se manifiesta como síntoma en la sociedad antes que como discurso. Cuando una cultura no integra sus contradicciones, blancos contra negros, gazatíes versus israelitas, pues el cuerpo social enferma. Los síntomas físicos y corporales, bueno, gazatíes no precisamente, pero bueno, los síntomas físicos y corporales que aparecen en forma colectiva actualmente son claros en esta sociedad occidental. Tenemos un estrés crónico brutal que hemos normalizado. Tenemos una hipervigilancia constante. Tú te levantas, te tomas un chute de café y a partir de ahí vete tomando café durante el día para cuando llegue la noche estar como, como un sapo con los ojos abiertos. Tenemos ansiedad social generalizada. Cuando tú vas a buscar a un psicólogo, todos dicen, y trato la ansiedad, porque cualquier psicólogo tiene que tratar la ansiedad, o sea, si no a qué se dedica, es como si decir, pues un cocinero no sabe hervir un cazo de agua. Pero es una manera de decir que todo el mundo tiene este un padecimiento. O sea, hay tres padecimientos más importantes y uno de ellos es la ansiedad. Otra es el insomnio, otra es el estrés. ¿Agotamiento emocional? Sí, cada vez es más patente. ¿Sensación difusa de amenaza? Pues estamos todo el día chorreando infoxicación, saturación por sobreexposición a pantallas, etcétera, etcétera. Desconexión con el cuerpo y del sentir, lógico. Es que necesito cortar un poco todo lo que me está entrando porque mi sistema está súper saturado. Y aparece la lexitimia y la anedonia generalizada. No sé lo que me pasa y tampoco siento nada. No son fallos individuales, no es que tú estés fallado, es que son síntomas del sistema de una sociedad que vive en modo de supervivencia. ¿Qué diría Jung? Pues que la conciencia colectiva se está estrechando demasiado, se está adelgazando demasiado. Vamos a ver punto número 2, qué pasa con la polarización social. Esto es la sombra proyectada en el otro. El mal está ahí fuera.
es el otro el que está en problemas. La polarización es uno de los signos más claros de sombra colectiva. Nosotros somos buenos, somos conscientes, somos despiertos. Vosotros, ellos son ignorantes, son peligrosos, son malvados. Cada bando porta la sombra del otro. Y lo que el otro generó en mí, la agresión, el miedo, el deseo del control o lo que sea que fuere, lo veo amplificado en el otro. Eso es la proyección. No únicamente de persona a persona, sino de grupo social a grupo colectivo. ¿Vale? La proyección entre grupos sociales puede ser entre grupos políticos, entre grupos religiosos, entre clubes deportivos. Enciende la televisión que te la vas a encontrar enseguida, ¿no? Y hoy no se trata, si no hay integración, es porque hay algo que está dividido, que hay escisión. Y donde hay escisión hay conflicto, sí o sí. La polarización no está tratando de llegar a la verdad. Busca descargar la tensión psíquica, busca catarsis. Y aparecen aquí el fenómeno de los chivos expiatorios, de los discursos de cancelación social, el marcado social, la invisibilización, la excomunión social, la exclusión. Ahora vamos a hablar del punto número 3. ¿Qué pasa con cómo la cultura y el arte están en sombra? ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, pues que lo que la persona a sí mismo no puedes ver en tu inconsciente, no puedes decir lo creas. Siempre estamos diciendo que lo que no puedes articular mediante el discurso, pero lo puedes plasmar en hambres. Tú fíjate ahora, eh, abres la televisión, el cine, el Netflix, ¿y qué es lo que te encuentras? En Hollywood, estéticas oscuras, montón de series y de películas distópicas, apocalípticas, series, música y cine obsesionado con el colapso, con la